Sí. Buenas tardes a todos. En nombre del equipo directivo del Foro Nacional de Estudiantil de Economía y Finanzas, en su 18ª versión, conformado por María Camila Jiménez, Silvia Ortiz, Gabriel Hurtado, Juan Sebastián Lima y yo, Felipe Torres, queremos darles la bienvenida al final del primer reto de este foro. El día de hoy vamos a escuchar a los tres equipos finalistas, quienes en una primera etapa tuvieron que proponer acerca de Altopatía Cauca. Ellos hicieron uso de datos que nos proporcionó Fundación Alpina, así como otros recursos para poder resolver la pregunta: ¿cómo podemos disminuir los costos de inversión en alimentación para especies menores de gallinas ponedoras en Altopatía Cauca, sin afectar la producción agroecológica para mejorar la rentabilidad de las mujeres pequeñas productoras? A cada grupo se le asignó un municipio de esta región, a la cual debían enfocar su propuesta. Estas propuestas fueron seleccionadas como las mejores entre competidores de más de 8 universidades. Les queremos agradecer a los profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario, César Mantilla, Paul Rodríguez y Ramón Hernández, por habernos ayudado en la selección de estos tres finalistas. Juan David Vallejos, Samuel Muscus de la Universidad de Rosario y Santiago Archila de la Universidad de los Andes conforman el primer grupo finalista que fue asignado con el municipio de Balboa. Sebastián Cuellar, Camilo Bariza y Miguel González de la Universidad de Rosario conforman el segundo grupo finalista, que fue asignado con el municipio de Rosas. Y el tercer grupo, conformado por María Fernanda Bolívar, María José Lee y Juan Pablo Martínez, asignados con el municipio de Sucre, conforman este grupo de finalistas que escucharemos hoy. Para finalizar esta introducción, queremos introducir al jurado que nos va a acompañar hoy y seleccionar el equipo ganador. Nos acompaña Camila Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Alpina; Margarita Gáfaro, gerente del Banco de la República en Cali; Santiago Saavedra, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario; y Elber García, coordinador técnico nacional de Fundación Alpina. Sin más preámbulos, comencemos con esta final del reto. Iremos en orden alfabético. Comenzaremos con el grupo de Balboa, después Rosas y finalmente Sucre. Les recordamos a los grupos que tienen 10 minutos para presentar. Una vez se haya cumplido este tiempo, nos veremos obligados a interrumpirlos. Entonces, por favor, pidamos el tiempo. Y finalmente, habrán 5 minutos en el que el jurado podrá hacerles las preguntas. Les deseamos los mayores éxitos y el grupo de Balboa tiene la palabra en ese momento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a la Dirección Nacional, al jurado. Les pedimos por favor que nos regalen un minuto para poder compartir pantalla e iniciar la presentación. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nosotros somos Juan Camilo Vallejo de la Universidad de Rosario, Samuel Muscus de la Universidad de Rosario y quien les habla Santiago Archila de la Universidad de los Andes. Y en este momento vamos a dar nuestra propuesta en un rápido 10x10. Vamos a iniciar nuestro diagnóstico sobre el municipio de Balboa. Bueno, primero, Balboa Cauca. Balboa Cauca es un municipio de Alto Patía que está ubicado hacia el sur del departamento, que se encuentra ubicado a 4 horas en carro de la capital, que es Popayán. Balboa, al igual que muchos municipios del país, fue azotado y abandonado por el Estado en la época del conflicto armado, y eso causa que haya ciertas dificultades socioeconómicas dentro del municipio. Digamos que en los datos estadísticos que tenemos, más o menos el 55% no tiene acceso a una red de acueducto. El analfabetismo en adultos dentro del municipio llega hacia el 80% y tenemos una esperanza de vida de alrededor de los 75 años. A raíz de que fue un municipio fuertemente afectado por el conflicto armado, después del decreto 837 de 2017, entra a ser parte de los municipios PET, que son los programas de enfoque territorial, para precisamente con un apoyo de la Consejería Presidencial para el Postconflicto y la Estabilización, se creen y se financien proyectos productivos para mejorar la economía y el desarrollo de estos municipios. Bueno, si bien en Balboa pues la población tiene oportunidades, tiene amplias tierras fértiles, es un municipio que se ve claramente afectado por la violencia y a día de hoy se sigue viendo afectado por el tema de inseguridad. Pues se tiene un olvido del gobierno, que además se ve en este momento reflejado, por ejemplo, en la precariedad de las vías, la desconexión
y pues otro tipo de problemas similares. En cuanto a la cohesión comunitaria, nos referimos especialmente a la cooperación, que desafortunadamente no se ve reflejada. Se han visto, por ejemplo, intentos de asociación que no se han podido concretar, según pues, nos lo comunica el técnico de la Fundación Alpina. Tenemos datos, por ejemplo, que el 35.2% de las mujeres comercializa con vecinos y el 5.9% de las mujeres comercializa con algún tipo de asociación, que creemos que son un poco bajos. Las mujeres de Balboa, que en este caso son el punto fundamental del proyecto y a las cuales nos vamos a referir, son madres cabeza de familia, que suelen ser las principales promotoras de la actividad comunitaria y suelen ser las que más interés muestran hacia la asociatividad. Bueno, ya acerca sobre la loable misión que ha hecho la Fundación Alpina, nos comunicaron que hay 2 profesionales en el municipio donde hay una visita mínima de un mes. Se les entregan a las mujeres kits de unidades productivas, el pie de cría y el apoyo necesario para la primera postura y de ahí iniciar ingresos y generar un círculo virtuoso en toda su producción. Con los datos brindados por la Fundación Alpina y unas modificaciones que hicimos el cálculo del IPM, en donde analizamos que en condición de pobreza hay alrededor de un 80% de las mujeres, y pues esto va a ser base para la propuesta que ya les vamos a presentar. En la economía balboense también tenemos que el 70,1% de las mujeres tienen 40% de su producción para el autoconsumo y que 70% de las mujeres que tienen un cultivo principal siembran café. Listo, esto fue como la checklist de un diagnóstico sencillo y rápido que hicimos del municipio para ahora sí presentarles nuestra propuesta y la viabilidad de esta. Bueno, como les dijo Juan Camilo, aquí vamos a iniciar a presentarles nuestra propuesta en cuanto a la reducción de gastos, la cooperación y la economía circular que queremos crear en el municipio. Toda nuestra propuesta se basa en la creación de Asoma y Balboa, que es la Asociación de Mujeres Avicultoras de Balboa, que lo que busca es crear una cooperación entre las mujeres productivas con 4 sentidos principales. La primera es que haya una capacitación técnica en procesos avícolas y de agricultura, para que así también se pueda hacer un encadenamiento de la producción para tener 2 principales fuentes como finales de este proceso, que es una economía de escala y una economía circular y sostenible en el municipio. En este pequeño esquema tenemos en la parte superior las funciones y en la parte inferior algunas de las ventajas que nos puede brindar esta asociación. En primer lugar, tenemos las compras al por mayor, el hecho de poder llegar a una economía de escala y además se tendrá un stock para un mes. ¿Esto con qué sentido? Pues como nos lo comunicó el técnico de la fundación, por ejemplo, un bulto de concentrado puede pasar de 70.000 pesos a 110.000 pesos cuando se encuentran el mercado, pues por ejemplo, en desabastecimiento, como ocurrió en el último paro. Y además, pues en caso de que sí, por ejemplo, en una emergencia, si hay una de las mujeres que se encuentra asociada, pues pueda tener esta ayuda. Un encadenamiento productivo, como ya lo dijo Santiago, acopio y manejo de residuos orgánicos que viene siendo fundamental en nuestra propuesta y va a ser tratado a continuación. Una función logística que va a ser coordinada por la asociación. De esta manera se van a reducir los costos logísticos, llámese transporte, por ejemplo, y finalmente, dentro de las funciones, asociación con grandes cadenas para la comercialización. Dentro de bueno, en la parte inferior, contamos con una reducción de costos logísticos, como ya se acaba de decir. La idea es obtener productos de valor, entonces se habla de que son productos orgánicos, sostenibles y que tienen una finalidad social. Ahora hay un punto pues bastante importante y es que no podemos ver este proyecto como un acto de filantropía, sino como un ejercicio de valoración de las comunidades y pues pues sí, como siguiendo este sentido, no se puede ceder pues en las exigencias de calidad del mercado. Por eso es que buscamos productos de valor, productos de calidad. Nuestra tercera, digamos que punto fuerte, es la reducción de riesgos y por último, asociación de tipo cooperativa.
es decir, que simplemente se basa en el trabajo comunitario. Ya frente a la solución alimenticia, que es la base de nuestra propuesta, es que con la reunión del técnico nos mencionaron que todos los residuos orgánicos de todas las cositas de las mujeres van directo, se acopian y dan directo al relleno sanitario. ¿Qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando que se haya una recolección por cada de las mujeres. Hicimos un análisis con los datos de qué querían sembrar o qué siembran las mujeres, más los niveles óptimos que necesita una gallina como calcio, fósforo y vitamina D, para que haya una recolección de cáscara de café, cáscara de plátano, maíz, cáscara de huevo y hierbas. Esto asociado con lo que les habíamos mencionado anteriormente del autoconsumo. ¿De qué se trata? Recogemos esto en el centro de acopio de Asomavi y de acuerdo de lo que haya brindado tal mujer, se le devuelve un paquete de comida orgánica que sirve para alimentar a las gallinas. ¿Esto en qué cambia? Una gallina normal come 100 gramos de concentrado. Al suplementarla con alimentación orgánica, eso reduciría a 65 gramos y una reducción del 35% de los gastos en el concentrado. Entonces, las ventajas de la alimentación orgánica pues se basan en la, primero, mejor nutrición de las gallinas y como habíamos dicho, la Fundación Alpina cubre los gastos hasta donde ponen y se empiezan a generar huevos de mayor calidad y pues la reducción del consumo de concentrado y los gastos de este. Listo. Ahora en esta tercera parte de nuestra presentación vamos a hablar sobre la viabilidad del proyecto, tanto en financiación, en su marco legal y en la permanencia. Arrancamos por la parte financiera. ¿Cómo vamos a financiar este proyecto? Tenemos 3 puntos principales. Primero son los actuales contribuyentes del proyecto de la Fundación Alpina. Ayer tuvimos una fructífera conversación con uno de los técnicos y también con una de las directivas de la Fundación que nos explicaban que en este momento la Fundación está siendo financiada en un 70% por la Unión Europea, un 20% por la Fundación misma y un 10% de otro ente financiador. Además de eso, se puede aprovechar un fondo para proyectos productivos que tiene el FONAC, que es la Asociación de Avicultores Nacionales. Y por último, como les habíamos comentado al inicio de la presentación, Balboa es un municipio PD. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del decreto 893-2017, que ya vamos a hablar más adelante, se estableció que va a haber algo del proyecto PED que se llaman Obras PED, que es un fondo que a nivel nacional tiene más de 5 billones de pesos para financiar proyectos productivos a pedido de las comunidades de los municipios afectados y que hagan parte de la lista del enfoque territorial. Es más, en el 2010, del 2018 al 2020 se han gastado más de 2.492 millones de pesos en proyectos productivos que en este momento están destinados a mejorar las vías de conexión y las vías terciarias del municipio con la capital del departamento. Pero igual Bueno, tenemos otros 7 años de financiación en los cuales vamos a poder continuar y el municipio va a poder pedir que se financie el proyecto que estamos presentando. Ahora, por último, la viabilidad social. Contamos con 2 puntos clave. Primero, aquello pues que fue establecido en el Plan Departamental de Expansión Agropecuaria del Cauca, y el segundo en el Pacto Comunitario para la Transformación Regional de Balboa. En estos claramente se vio la voluntad de asociación y, por otro lado, deficiencias técnicas en la comercialización de los productos. Ya para cerrar rápidamente, esta propuesta se basa en la economía circular, economía de escala y el empoderamiento de la mujer en este papel tan importante, en donde la reducción de costos y la cooperación dentro de la comunidad van a ser esenciales para el desarrollo futuro económico de Balboa. Muchas gracias y pues estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, municipio de Balboa. Procedemos al jurado. Por favor, si alguien tiene una pregunta, la puede hacer. Tienen 5 minutos para este espacio. Santiago levantó la mano, por favor. Santiago, tienes la palabra. Dos preguntas cortas. La primera es ¿por qué ellas no se habían asociado o por qué no se han asociado? Y la segunda es, lo que no entendí, si la propuesta de ustedes es que la financiación sea permanente o qué es lo que paga la cooperación, que después de dónde salen recursos para que se sostenga a través del tiempo. Sí que yo te respondo la primera pregunta, frente a por qué las mujeres no se habían asociado. En la reunión que tuvimos con el técnico especial, nos habían mencionado de que ya habían 4 intentos de asociación, ninguna de mujeres.
necesitan apoyo y como ayuda logístico como para legalizar a la Cámara de Comercio, y pues les falta ese como análisis técnico y pues logística más que todo. Yo voy a contestar la segunda pregunta en cuanto a la financiación. Digamos que la idea principal es que desde la fundación, como ya se ha venido haciendo en los últimos meses, se dé como un anticipo y una parte esencial para la creación de la asociación en términos jurídicos, en términos logísticos, y después que la alcaldía del municipio pueda solicitar al PEDET un fondo inicial, el cual tiene pues una duración de 7 años, desde el 2018 hasta el 2018, que es que está aprobado el presupuesto, para que se pueda hacer un seguimiento y se pueda seguir creciendo la producción avícola del municipio como un proyecto productivo. Listo, muchas gracias. Camila Aguilar, tienes la palabra. Gracias. Quería como que nos contaran un poquito más de lo que hablaban inicialmente del alimento, cómo lo proponen dentro del proyecto, que no me quedó tan claro, pues esa sustitución obviamente de materia orgánica, pero si han hecho algún análisis de cómo se sustituye eso por el alimento que actualmente consumen los animales o cómo lo analizaron. Yo te respondo si quieres. Primero, todos los datos los sacamos de una revista avícola especializada. Acá, yo como mencioné anteriormente, partimos de que una gallina comía 100 gramos de concentrado, pero que también se puede suplementar con un paquete de comida orgánica. ¿Qué incluyen esos paquetes? Hicimos el análisis de los datos que nos dio la Fundación Alpina, de qué sembrar cada mujer o de qué se va a sembrar, más los aportes de calcio, fósforo y vitamina de que aporta cada cosa, y lo resumimos en cáscara de café, cáscara de plátano y la cáscara de huevo. Entonces, es muy importante también porque es parte del autoconsumo. O sea, la mujer consume, por ejemplo, el huevo para el desayuno, coge la cáscara y lo va recolectando. Entonces, la mujer que siembra mucho café aporta a la asociación las cáscaras, la de plátano y así, y se forman estos paquetes para que se distribuya de una manera equitativa y pues la cooperación ahí para la alimentación de las gallinas. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro jurado desea hacer uso de la palabra? Sí, Elbert, por favor. Gracias. Elbert, tienes la palabra. No te estamos escuchando, Elbert. Qué pena. ¿Quieres prender el micrófono? ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí. Bueno, para Santiago, para Samuel y para Juan, muchísimas gracias por la presentación. Y hasta donde entendemos el reto, pues tiene que ver con la disminución de la utilización del concentrado en la alimentación, tal como ustedes lo plantean. Ustedes han definido que el esquema puede ser a través de una organización que se constituya, que ya fueron, digamos, hasta colocarles el nombre a Somavi. Yo me imagino que esta organización no existe, simplemente ustedes plantean inclusive hasta el nombre. Y adicionalmente plantean que se convierta, digamos, en un centro de acopio donde se puedan procesar finalmente todos los productos orgánicos, los desechos, residuos de cosecha, etcétera, que pueden llevar los participantes o las participantes a ese centro de acopio y a ese sitio de proceso. Cuando ustedes presentaron la viabilidad, cuando ustedes propusieron la viabilidad, pensé que iban a colocar un poco más el tema de la viabilidad técnica, la viabilidad económica, la viabilidad financiera, tema que no se aprecia, digamos. No es muy sencillo acopiar este tipo de insumos o de productos orgánicos en territorio. Máxima que la gente lo saque de su finca y lo disponga en un centro de acopio. No es un tema tan sencillo. La pregunta es, en sus hipótesis iniciales, no estaba el planteamiento de la producción, digamos, de los alimentos suplementarios o complementarios para los animales generados y producidos en la misma finca, un poco para lograr la disminución. Y entendiendo que igualmente ese ejercicio se puede hacer en el marco de la economía circular que ustedes están igualmente proponiendo. Entonces, mi inquietud va más hacia
¿por qué la decisión de la asociación para el tema del proceso y para el tema pues, de la producción finalmente, ese concentrado suplementario sostenible? Gracias, Silver. El grupo puede responder, por favor. Sí, claro. Pues bueno, pues varios puntos importantes. En primer lugar, cuando pues usted nos pregunta sobre la viabilidad técnica y financiera, hay dos puntos importantes. El primero viene siendo que la Fundación Alpina, como se dijo, tiene un técnico ya asignado que va mínimo una vez al mes pues a las granjas de cada una de las mujeres. Si, por ejemplo, las gallinas se enferman, el técnico está ahí con toda la disposición. Por otro lado, no se pudo hablar muy bien de eso, pero pues al buscar la disposición del Fondo Nacional Avícola, ellos no únicamente aportan en dinero, sino que hacen un aporte en capacitación, en colaboración técnica, y bueno, y demás. Pues nos preguntas, por ejemplo, sobre por qué tenemos que llevarlo, pues porque las mujeres tienen que llevarlo a un centro de acopio si precisamente ellas ya tienen, digamos que sus residuos ahí pues, de su producción. Y esto va en dos puntos importantes. El primero, poder aprovechar el hecho de tener la asociación, que la asociación no está para simplemente acopiar pues los residuos, sino que la asociación tiene una función principal de poder, o sea, por así decirlo, en representación de todas las mujeres, poder conseguir al por mayor el concentrado, diferentes suministros, que se encargue de pues la relación con las grandes empresas con las que se pretende pues comerciar los productos. Entonces simplemente sería pues digamos que por efectos de aprovechamiento de la asociación, si bien una tendrá mucha producción de residuos, habrá otras que no la tendrán, entonces para que haya como esa equidad y sí haya el sentido de colaboración. No sé si le respondí. Bueno, lo que pasa es que se necesita un poquito más de profundidad. La viabilidad financiera, digamos, económica, no solamente depende de las fuentes de financiación, sino que depende realmente del proyecto. Montar una procesadora, en este caso de producción de suplementos alimenticios para, digamos, los animales, en este caso aves de postura, eso al final es producción de alimentos. Y eso tiene, por supuesto, todo un proceso desde lo industrial, desde la ingeniería, desde la especialización, pues que implica unos costos, y por supuesto toda la viabilidad que tiene que ver con los volúmenes de materia prima que se requieren, etcétera, etcétera, digamos. Entiendo que este tipo de retos y de programas seguramente no llegarán hasta allá, pero sí es importante dar algunos trazos para poder dimensionar y no llenarnos más de elefantes blancos, digamos, en la zona rural, que creo que el país ya tiene suficientes. Entonces, sí es importante proyectarse en ese sentido para determinar este tipo de infraestructura que se pudiese montar, si es la pertinente o no. Yo no estoy diciendo que no sea, es posible que la viabilidad técnica y financiera lo pueda generar. Entonces, era más hacia ese sentido la pregunta, más que la viabilidad en términos de las fuentes de financiación, que pues entiendo las que ustedes han indagado a través del Fondo Avícola, a través del PEDET, etc. Muchas gracias, Elber. Y finalmente, si Margarita tiene alguna pregunta. No, yo también iba a hacer un comentario en la línea de Elber, y es que no quedaba muy claro de la presentación cuál era la ganancia en economías de escala de la asociación o la necesidad de la asociación. Ustedes en algún momento mencionan que parte de su propuesta es una ganancia en economías de escala, pero después se pierde un poco eso ya cuando nos cuentan específicamente el tema de la propuesta. En la respuesta hablan de tal vez reducción de costos en la compra del concentrado. Valdría la pena cuestionarse si realmente esas asociaciones que terminan siendo pequeñas logran algún ahorro por ese lado. Y bueno, pues ya lo que menciona Elber de los costos fijos que trae el establecimiento de la planta de procesamiento, que de pronto ni siquiera alcance el volumen para recuperarlos, pero creo que mis comentarios los hizo Elber bastante mejor.
Pues Margarita, veo que Juan tiene la mano levantada, si quieren responder a los comentarios en un minuto. Listo, sí. Es que qué pena, es que también es un poco complejo explicar todo en este tiempo, pero tuvimos también la oportunidad de hablar con personas avícolas, y es que el proceso, entiendo el punto del Elber, pero no es un proceso de industrialización complejo el hecho de transformar la materia orgánica en los paquetes. Y pues los centros de acopio, de hecho ya hay un centro de acopio en donde se recogen pues, todos los residuos y se llevan a los rellenos sanitarios. No es una logística muy compleja, no podemos detallar tampoco tantos trazos hasta ese punto, y pues por eso creemos la pertinencia. Tampoco es que necesite una financiación muy amplia ese tipo de, pues, de recolección y entrega de paquetes, porque en sí el valor agregado que le estamos dando es la unión de todos los componentes que conforman pues, un núcleo de vitaminas y minerales necesarios para la gallina. Y en cuanto a la economía de escala, no sé si lo metimos diciendo, pues la compra al por mayor, hicimos una estadística y nos da alrededor de un 26% de reducción en esos costos. Y pues la economía a escala también está en el uso de la gallinaza, en el uso de todos estos residuos, y bajando, y pues en que entre más mujeres participen en esta asociación, pues vamos a bajar en los costos, ya que hay más pues, insumos de los residuos. Y muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias a ti, Juan, y al todo el grupo de Balboa. Procedemos a escuchar la exposición del grupo de Rosas. Igual requerimos un minuto para compartir pantalla. Perfecto, Juan. Listo. Bueno, buenas tardes. Somos la propuesta del municipio de Rosas, conformada por Miguel González Lugo, Sebastián Cuellar y el responsable Camilo. Para darles una contextualización sobre el departamento del Cauca y el municipio de Rosas, podemos ver que el municipio de Rosas está a 1 hora de Popayán y a 4 horas y 3 minutos de Pasto. La actividad regional se da se da por la producción de caña de azúcar, caña panelera y café, además de extensos terrenos de producción de papa, maíz, yuca, frijol y tomate. Decidimos hacer un gráfico en el cual se muestra la distribución de producción en las mujeres, en la muestra que nos dieron, y el 43% es agrícola, el 22% es ganadería, el 10% es comercio y el 25% son otros. Y a nivel macro lo usamos como la región del Cauca, y es el uso de tierras, que es el 55% de agricultura, el 42% bosques y el 3% otros usos. Bueno, ahora, ¿me escucha? Bueno, para hablar ahí respecto a la vulnerabilidad que se encuentra en el municipio, sobre todo en las mujeres, que es nuestra población objetivo, vemos que pues, esta imagen que ven acá son las 5 principales privaciones que se encuentran pues, en las mujeres del municipio. Sobre todo ahí cabe resaltar las de la privación al logro educativo, aseguramiento de la salud e inadecuada eliminación de las excretas, ya que pues como evidencian, más de la mitad de las mujeres pues están privadas de estos hemisferios. Como tal, según el DANE, pues a nivel general el IPM del municipio es del 43%, y el IPM de las mujeres en específico de la muestra que nos dio la Fundación Alpina, pues nos dio una cifra cercana al 40%, es decir, que 2/5 de la población de mujeres que hay en Rosas pues es dimensionalmente, y pues esto es algo a tener en cuenta pues a la hora de pues, hacer nuestra propuesta. Nuestra primera propuesta es incentivar las asociaciones. Esto lo generamos a raíz de las porcentajes que nos dieron la Fundación Alpina, que es que el 49% no pertenecen a ninguna de estas asociaciones, generándonos preocupación. Y también la otra preocupación es que el 43,9% de las mujeres que hacen parte de la asociación creen que no son activas, lo cual generaría un problema dentro de estas asociaciones, o hay algún problema dentro de estas asociaciones que no las dejan ser activas. Para ello, lo que buscamos con esta propuesta es trabajar en las funciones per se de las asociaciones. Es decir, que las asociaciones como tal
realmente le generen como algún beneficio a todos sus integrantes, no a algunos en específico. Por ello también pretendemos, ya que pues en las sesiones que hay en Rosas no hay una en específico que sea de mujeres, pues por lo menos formalizada que tenga la alcaldía. Entonces, pues lo que buscamos es facilitar una asociación de mujeres productoras que las agrupe por lo menos a la mayoría y que con ella se puedan hacer compras en conjunto de insumos para su actividad productiva. Y también para poder entre todas generar mejores acuerdos comerciales, ya que ellas individualmente tienen poco alcance, sus negocios son apenas con vecinos de la vereda, familia y de vez en cuando en la cabecera hermana, por lo que con estos mejores acuerdos buscamos que en conjunto puedan llegar a adquirir mejores como términos de intercambio con grandes productores y poder llegar un poco más lejos, como a ciudades principales como Popayán o Nariño, como mencionamos, digo, sí, Popayán o Nariño, ya que allá pues puede haber una demanda de estos huevos un poco con un valor agregado distinto a los que pues, normalmente se consumen. Y además, mediante estas asociaciones, que haya un intercambio de conocimientos y un apoyo comunitario entre las mujeres. Adicionalmente, estuvimos hablando con el experto y el experto nos decía que uno de los principales problemas de estas mujeres es que no había expansión, lo que decía Sebastián, que es que la mayoría del comercio era entre sus vecinos, entre las comunidades, digámoslo, aledañas a ellas, a las veredas. Entonces, lo que generaríamos con estas asociaciones es expandir, digámoslo así, el comercio. Además de eso, también nos decían que tenían diferentes contratos, por ejemplo, para distribuir comida con los colegios, también con el ejército han intentado, pero lo que pasa es que estas entidades manejan una cuenta corriente, lo que genera es que haya muchos días en donde no se paga, o sea, más o menos unos 50 días en donde no se paga y ya después de los 50 días se paga. Esto que generaría en las asociaciones, lo que generaríamos es que esos 50 días sean mucho más flexibles para estas mujeres, ya que no solamente se está haciendo individualmente, sino que se está haciendo de manera asociativa. Entonces, lo que generaría esto es disminuir costos y además de eso generar liquidez en las mujeres durante los 50 días para generar estos contratos, digámoslo así, sin que afecte directamente la producción de cada una de las mujeres individualmente. Listo. Entonces, la segunda parte de nuestra propuesta es asesoramiento para la producción sostenible. La principal motivación de esta propuesta es el aumento del precio del concentrado de gallinas causado por el aumento del dólar y los aumentos en los costos de transporte por pandemia. Esto causó pues que la rentabilidad de las mujeres productoras de gallinas ponedoras pues se verá afectada, además de que estas ya tienen que competir con las avícolas que compiten pues con precios muy bajos. Entonces la primera parte de esta segunda parte de la propuesta es incentivar a la producción comunitaria a través de lo que ya dijeron mis compañeros de las asociaciones. ¿Qué puede permitir que se produzca de forma comunitaria? Pues puede fortalecer los vínculos comerciales que tienen estas mujeres, puede, digamos, aumentar el arrendamiento o compra comunitaria de tierras de infraestructura, que fue algo que nos recomendaron los expertos, que es una solución viable en el municipio. Y esto, pues, además genera una independencia económica de las mujeres de sus maridos, que también nos dijeron que era otra problemática importante. Además de lo anterior, proponemos reemplazar el concentrado comercial en cierto grado por un porcentaje hecho de forma casera. Según una investigación, esta fórmula puede reducir los costos de producción hasta un 24%. La idea es que este reemplazo se haga progresivamente en 20%. Y además, las mujeres podrían complementar este concentrado casero con su producción propia, específicamente de maíz. Entonces, esta es la fórmula del concentrado. En la reunión con los expertos nos dijeron que la mayoría de insumos se podían conseguir fácilmente en el municipio o en lugares cercanos, a excepción del suplemento mineral.
con respecto a esto, creemos que podría ser una función de la asociación, digamos, conseguir este insumo al por mayor para reducir sus costos de transporte y pues facilitar el acceso al mismo. Ahora, posibles formas de financiar, pues estas propuestas vienen de dos lados. De un lado viene por parte del Fondo Verde para el Clima, que pues es un fondo que se hizo pues para sustentar proyectos sostenibles y que bajen su huella de carbono en los próximos años. Entonces, teniendo en cuenta esta y dado que pues hemos propuesto esa asociación de concentrado comercial por concentrado pues casero que ellas mismas pueden hacer, y hasta le pueden agregar o cambiar algunos rubros eh, auto, por productos que ellas mismas siembran. Esto hace que su proyecto pues, sea más sostenible en el tiempo y además genera, por ejemplo, las excretas de los animales pues se pueden usar como abono para sus actividades agroecológicas. Entonces, pues esto disminuye la huella de carbono y pues es sostenible en el largo plazo. Y por otra parte están los programas que ha hecho la alcaldía del municipio de Rosas, que pues es básicamente identificar a todos los productores que hay en el municipio y desarrollar como actividades en el sector agropecuario pues, y para la protección ambiental. Y ya esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, integrantes del grupo finalista de Rosas. Procedemos a las preguntas del jurado. Como vamos a seguir con una metodología que utilizamos en la primera ronda, una pregunta por jurado, procurando marcarlo en el periodo de 5 minutos, que pues si se extiende, no hay problema. Entonces, ¿qué jurado desea hacer alguna pregunta? Comenzamos con Margarita. Una pregunta similar a la que les hicimos al grupo anterior. En este parece que hay un mayor grado de asociatividad, pero las asociaciones parecen no ser muy activas. ¿Cuál es la razón y cómo la propuesta de ustedes va a solucionar ese aparente problema? Pues básicamente pues las mujeres no sienten que haya como, pues en un principio, representatividad de ellas. Creo que solo una es líder de una asociación. Y, y básicamente no se hacen mucho. Entonces, por eso lo que planteamos es realmente ver las funciones en sí de lo que debe ser una asociación, pues para que todos los integrantes que hagan parte de una asociación, pues se beneficien de hacer así esa actividad, porque pues, o sea, si no se sienten representados en una actividad y pues o sea, no hagan parte de una actividad. Entonces, las asociaciones como tal no están comprando su propósito en esa zona. Pues lo que queremos es, pues por medio de un asesoramiento y facilitar la asociatividad, pues que ellas mismas pues generen una asociación pues que les genere valor agregado a su producto y pues, a su actividad productiva. Gracias, Sebastián. Procedemos con Elber. Está sin micrófono. Aún no te escuchamos, Elber. Todavía no. Ahí tienes el micrófono. Ahora sí. Listo, ahí. Bueno, gracias a Camilo, a Sebastián y a Miguel por la presentación de este reto. Hasta donde les entendí, la idea es poder montar una fábrica de concentrado, ¿cierto? Poder a las partes de y orden de ideas. Cuando uno mira ustedes, inclusive lo vi en el documento que ustedes remitieron en esta segunda etapa, pues uno lo que ve es una fórmula bastante parecida a lo que es un concentrado normal. Digamos, está la torta importada de soya, está el maíz, están los sulfatos. La primera pregunta es, ¿qué tanto, digamos, de sostenible realmente amerita el título que ustedes le dieron al proyecto en términos de la sostenibilidad ambiental? Esa es como la primera pregunta para poderla entender un poco más. Y en segundo lugar,
¿por qué no pensaron en un reto mucho más, digamos, in situ, mucho más en los predios? Y lo pregunto porque todo el texto y todos los argumentos que ustedes esgrimen, digamos, en su reto, pues plantean el tema de la importancia de la producción de los alimentos en la finca, etcétera, etcétera, pero después terminan en el montaje de una fábrica con productos que seguramente hay que comprar. Incluso ustedes ven que ahí está una torta de soya importada, está la harina de trigo, etcétera, etcétera. Son productos que de alguna manera son externos, y ustedes también en los argumentos, pues parte de la propuesta lo que decía era que teníamos que tener menor dependencia, digamos, de esos productos externos, y hacían alusión al paro y hacían alusión pues a todo lo que sucedió en el tema de abastecimiento de este tipo de productos. Entonces, un poco mi inquietud va en ese sentido. Sentí inconsistencia frente a todos los argumentos esgrimidos y finalmente a la conclusión que llegaron en proponer una fábrica de producción de concentrado con insumos y productos. Algunos de ellos se podrían conseguir. Yo pienso que el caso del maíz, etcétera. Los otros sí hay que salir a buscárselos en un mercado diferente. Esa básicamente sería mi pregunta para Camilo, Sebastián y Miguel. Gracias, Silber. Miguel, tienes la palabra. Sí, o sea, primero que todo quisiera hacer una aclaración, y es que el proyecto no propone montar una fábrica de producción de concentrado. Sí, la producción del concentrado es una idea de producción casera, y por lo tanto no requiere, pues, digamos, de una inversión en infraestructura o en maquinaria, sino que sí, es una producción casera y comunitaria hecha, digamos, en las mismas tierras de las mujeres y entre ellas, ¿sí? Entonces, como, no, para aclarar que primero no es un proceso industrial, ¿sí? En segunda instancia, quisiera resaltar que producir un concentrado solo a base de autoproducción es muy difícil, ¿sí? Y el concentrado necesita tener ciertos componentes nutricionales que solo se pueden adquirir comprando, digamos, estos insumos en mercados. La parte de la sostenibilidad, pues la consultamos con los expertos y nos dijeron que, a diferencia del suplemento mineral, la mayoría de los insumos se podían conseguir. Y también nos basamos en investigación Gómez 2020, ahí en el documento pues está la cita y todo, donde demostraron que, digamos, producir el concentrado a partir de estos insumos puede reducir entre un 20 y un 30% los costos en comparación con el concentrado comercial. No sé si sabes qué quiere complementar. No, pues adicionando a esto es que nosotros, pues en principio obviamente habíamos tratado de buscar como un cambio más fuerte en la forma de hacer el concentrado, pero pues no hay nada que garantice los estándares nutricionales que necesitan pues los animales, pues para tener una, pues en el caso de las gallinas, una postura eficaz o que sea rentable. Por eso pues esta fórmula que fue planteada en Antioquia garantiza esto, y pues lo que uno le pueda dar como de sobras de residuos orgánicos que tengan en sus plantaciones son solo alimento adicional, o sea, suplementario, no básico, nutricional. Sí, yo básicamente, perdón por la segunda pregunta, Felipe, pero vamos, en la bibliografía que ustedes utilizaron, desde el punto de vista técnico, solamente utilizaron la referencia a la Universidad Politécnica, la Jaime Sasa Cadavid. En términos de alimentación de aves de postura, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, con suplementos y con subproductos, es demasiado rica, digamos. Solamente tuvieron acceso a una información que me parece que eso les limita realmente como la posibilidad de una definición mucho más holística, diría yo, en este caso en particular. Sin embargo, seguramente hicieron pues algunas otras investigaciones, pero no lo referencian realmente en la bibliografía. Entonces, sí creo que es importante darle un alcance mayor a ese tema de la producción con alimentación suplementaria y complementaria, y particularmente porque el reto al final es lograr sustituir realmente el concentrado, a pesar de que la producción, por supuesto, no tendrá los mismos estándares de una avicultura de postura normal del 92%,
Pero si uno llega a una producción del 80, 75% con costos de producción más bajos, con producción de economía circular, seguramente llega a esa posibilidad. Pero bueno, ese es simplemente como un análisis final frente a la propuesta que ustedes hicieron. Gracias, Elber, por los comentarios. Vamos a proceder con una pregunta de otro miembro del jurado. Si quieres, yo, en realidad no es una pregunta porque está muy relacionado con lo que mencionaba Elber, pero es en cuanto a la sostenibilidad financiera que ustedes plantean, porque desde el punto de vista del, por ejemplo, el proyecto del Fondo Verde para el Clima, pues el tema de sostenibilidad es fundamental. Entonces, digamos que ahí no es tan, para uno pensar en que está accediendo a esa fuente, pues tendría que efectivamente encontrar cómo el alimento es sostenible a pesar de que no sea como tan en, pues digamos que en la misma porcentaje de lo que se obtiene con otros alimentos. Entonces creo que ahí como que se desvirtúa un poquito para el tema de sostenibilidad. Gracias, Camila. En ese sentido, procederíamos a una pregunta esencial. Sí, era más curiosidad si cuantificaron la reducción de la huella de carbono y si es un número que uno pueda decir, ah, bueno, con eso puedo vender bonos y ahí puede ser una fuente de ingresos que pues es una forma de reducir costos, es tener como ingresos si no lo hace de otra manera. No sé si lo cuantificaron. Pues no lo cuantificamos, pero pues sí se puede evidenciar relativamente, ya que pues no van a comprar directamente un producto hecho, sino ellos mismos lo van a hacer en sus fincas y pues de por sí los insumos comprados en conjunto pues se les disminuyen los costos y pues no tienen que, o sea, no son mediante una fábrica, sino mediante una acción como natural, biológica que se hacen con esos insumos. Yo quería decir otra cosita en relación con la pregunta de Camila y es que, o sea, como yo lo vi, es que necesitamos por un lado un concentrado que genere el suficiente valor nutricional para que la postura sea rentable y el huevo sea de buena calidad para la comercialización y al mismo tiempo pues también tenemos que generar un proceso de economía circular. Entonces, eh, por eso decimos como que la autoproducción también puede ser incluida en el proceso de hacer la postura, ¿sí? Y digamos, los excrementos de las gallinas también pueden ser usadas para asimismo Yo fertilizar no la escucho a tierra. Miguel. Yo creo que eres tú porque sí se está escuchando. Pues yo lo estaba escuchando bien. Sí. Qué pena. Listo. No, pues era eso, como que el proceso no es 100% circular, pero en cierta medida creo que sí se cumple algún criterio de sostenibilidad y circularidad. Perfecto, listo. No sé, Margarita, si tienes alguna pregunta o si continuamos. No, fuera de la que ya hice nada más. Ok, listo, perfecto. Listo, entonces muchas gracias, Municipio Rosado. Seguiría entonces Sucre. Hola, un segundo, ya proyecta. Listo. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Fernanda Bolívar y junto con María José Lee y Juan Pablo Martínez venimos a presentarle nuestra propuesta de política pública. Nosotros somos el grupo 4 asignado al municipio de Sucre. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, el problema que estábamos intentando resolver con nuestra propuesta es básicamente cómo disminuir los costos de inversión en alimentación para especies menores de gallinas ponedoras sin afectar la producción agroecológica y además intentando mejorar la rentabilidad de las mujeres pequeñas productoras, en este caso del municipio de Sucre. Entonces, antes de empezar a mostrarles un poco de nuestra política,
queremos darles un poco de contexto del municipio. Algunos datos importantes son la población del municipio en este momento tiene 8.991 habitantes. Solamente 16% de estos está ubicado en la cabecera municipal, el resto se organizan en las veredas del municipio. La actividad económica se basa principalmente en el sector agrícola y pecuario, y para 2019 la incidencia de la pobreza monetaria en el municipio era de 59,6%, en comparación, en contraste con el dato nacional de 35,7%. Entonces, datos importantes para tener en cuenta y que analizamos para el diagnóstico de la comunidad y para la posterior formulación de política es, uno, a pesar de que la economía se basa en el sector agrícola y pecuario, el café es el principal producto y se considera el único competitivo hasta el momento, y por lo tanto el sector agrícola depende de los ciclos cafeteros. Otro punto importante es, a pesar de que el café es el producto con mayor presencia en la economía, con la base de datos que nos brindó la Fundación Alpina, realizamos una regresión en la que relacionábamos la productividad y con el producto que se cultivaba por hectárea, y llegamos a que en realidad no hay un diferencial en productividad dependiendo del producto que se cultiva. En cuanto a la producción de huevos, hablando con el técnico, tenemos la información de que en el municipio en este momento hay alrededor de 60 productoras de huevos, cada una tiene en promedio 50 gallinas, y estas gallinas son de la línea Backbone Brown. Uno de los problemas que se presenta en el municipio y que nos da un poco también la contextualización de la Fundación Alpina en la primera parte del reto es el hecho de que en el municipio hay una falta o ausencia de canales de mercadeo, y esto lleva a diferentes consecuencias. La principal es la pérdida de productos agropecuarios, y de hecho en esto se basa un poco nuestra política, y está relacionado también con la baja comercialización que hay de esos productos y por lo tanto la baja competitividad y rentabilidad que tienen los campesinos tanto dentro como fuera de los municipios. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestra política? Nosotros proponemos hacer un reemplazo ya sea parcial o completo del concentrado que se usa actualmente. Entonces, para esto proponemos 2 recetas que fueron recomendadas en un documento de política por la FAO y la SAC, que utilizan 3 de los 4 cultivos más producidos del municipio que no son nocivos para la gallina. Porque si bien, si bien el producto más producido de la región es como lo decía, del municipio, es como lo decía mi compañera María Fernanda, el café, este es nocivo para las gallinas, entonces no podemos utilizar como la respuesta obvia que es el café. Entonces, bajo esta idea, proponemos crear una asociación entre las productoras de huevos y los productores de estos cultivos para que les entreguen los excedentes de su proceso productivo, ya sea de manera gratuita o a bajo costo, esto dado a la escala de las compradoras. Algunos beneficios que creemos que esta política puede traer es el aprovechamiento de excedentes agrícolas, el fortalecimiento de los lazos entre los miembros del municipio, además de un fortalecimiento de aquellos mercados que no son cafeteros, y además creemos que esto va a crear como algunos canales de comercialización dentro del municipio, y por supuesto, perdón, ahí la presentación está fallando, pero creemos que en la medida en que podamos reemplazar el concentrado por una receta un poco más orgánica, esto también está asociado a un aumento en el precio del huevo, puesto que se puede denominar ya un producto orgánico. Entonces, en cuanto a la viabilidad de la propuesta, los ingredientes que son necesarios para esta producción son hoja de yuca, frijol y maíz, que son ya los 3 de los 4 productos más producidos del municipio, además de azúcar, sal y cáscara de huevo. Y cabe aclarar que estas recetas están diseñadas para que las productoras puedan hacerlas en sus propias casas. Incluyen cosas como moler, tostar, o sea, no es nada particularmente complejo. Si bien nosotros concibimos esto originalmente como una manera de complementar el concentrado que se les da a las gallinas, al tiempo que se aprovechan los excedentes agrícolas, nosotros creemos que si las productoras se sienten satisfechas con este método y ven que vale la pena como hacerlo a mayor escala, se pueden ya realizar acuerdos de compra formales con los productores de los productos ya mencionados. Adicionalmente, consideramos prudente que se cree un método centralizado en donde los productores puedan ofertar sus excedentes, ya sea por redes sociales como Facebook o WhatsApp, o al final de la jornada en la plaza del mercado. Entonces, la ventaja de las redes sociales sería la facilidad, básicamente, y la manera en la que todos pueden acceder rápidamente a esa información. Sin embargo, hablando con el técnico, nos comentó que la red normalmente está caída y que es difícil conseguir señal. Entonces, en esa medida postulamos la plaza de mercado como una opción,
puesto que de acuerdo al análisis que hicimos en el contexto, esta se da todos los domingos, siempre en el mismo lugar. Bueno, listo. Entonces, ahora en cuanto a la reducción en costos que podría acarrear la sustitución del concentrado, entonces, para hacer este análisis nos basamos en precios pues, de abastos para saber más o menos cuáles eran los precios de los insumos que requerían para hacer la sustitución. Adicional a eso, pues como que procuramos incluir una variación en los precios de los insumos, teniendo en cuenta cuáles fueron los precios antes y después del paro. Como dijo María José, entonces hay dos potenciales recetas que pueden servir, que están basadas en frijol y maíz. Una de ellas es más intensiva en maíz que la otra y eso tiene un efecto diferencial sobre el costo del sustituto. Adicional a eso, entonces, pues tomamos como base todas las gallinas que están en el municipio, asumiendo que están trabajando juntas las productoras. Y el precio del kilogramo de concentrado, pues lo tomamos como el que nos dio el técnico, que era de más o menos 94.000 pesos para este municipio. Adicional a eso, pues la ventaja de cambiar el concentrado está en que puede haber un precio distinto a la hora de vender los huevos por el tipo de alimento, entonces se puede cobrar más por los huevos. Y adicional a eso, pues tuvimos en cuenta que podían haber diferencias en productividad a causa de la transformación del concentrado, es decir, puesto que seguramente el concentrado es aquello que les garantiza la alimentación para ser suficientemente productivas. Al sustituirlo, seguramente la productividad caiga y en consecuencia pues haya menores ingresos, pero pues también lo tuvimos en cuenta. Por favor, la siguiente, por favor. Entonces, para hacer el análisis tuvimos en cuenta dos posibles escenarios, que era vendiendo al precio usual, como si, o bueno, al menor precio, perdón, que es como si solo comieran concentrado. Y para este caso, entonces, lo que podemos ver es que a medida que se sustituya el concentrado, que además es el insumo más costoso, pues lo que va a suceder es que los beneficios van a ir aumentando. Siendo la receta 3, que es la menos intensiva en maíz, la más beneficiosa, puesto que para una misma sustitución pues hay mayor nivel de beneficios. Como se puede ver también en la gráfica de la derecha con la última barra. Sin embargo, nuestras recomendaciones se centra pues, en que a medida que hay sustitución, también se puede vender más costoso, por favor la siguiente diapositiva. Y en la medida entonces en que haya sustitución, como se puede vender más costoso, pues va a haber más beneficios. Entonces, en este caso, pues no está el escenario de cero sustitución, puesto que no podemos tener en cuenta que lo puedan vender a este precio sin sustituir, pero lo que sí podemos ver es que a un mayor precio, pues tras sustituir van a poder vender más. Y adicional a esto, pues estamos teniendo en cuenta entonces los potenciales niveles de productividad que puedan tener las gallinas dada la sustitución. Entonces, para el caso anterior, en el precio 1, pues como que suponiendo que lo venden a lo más barato, el mínimo nivel de productividad que pueden tener las gallinas es del 79%. Es decir, de las 2.050 gallinas, el 79% de ellas estarían dando un huevo diario. En este caso, pues podría llamarse aún más promisorio, puesto que el nivel mínimo de productividad es del 60%, como para que siga habiendo una ganancia en la medida en que haya sustitución del concentrado. La siguiente. O la siguiente. Listo, entonces pues ya como nuestras conclusiones, entonces la discusión con el técnico lo que nos manifestó es que el costo mayor es la alimentación y en ese sentido pues la manera de mitigar los costos sería cambiando el concentrado por algo más barato, por eso nuestra propuesta. Adicional a eso pues nuestras estimaciones están suponiendo que es que ya se están comprando todos los insumos y en ese sentido en la medida que puedan aprovechar excedentes o
o conseguir precios más baratos, pues van a conseguir beneficios aún mayores que los presentados. Y adicional a eso, pues también nosotros estamos suponiendo que hay una caída en la productividad radical. En la medida en que no haya una caída tan radical, pueden haber beneficios aún mayores. Pues recomendamos experimentar con ambas recetas, puesto que la variación en la productividad pues es relativamente incierta. Adicional a esto, pues nos permitiría mitigar residuos generados por las actividades agrícolas y pues no estamos teniendo en cuenta los potenciales beneficios de al final vender las gallinas para poder reemplazarlas o de vender abono producto de pues, los desechos de las gallinas. Bueno, muchas gracias, municipio de Sucre. Vemos que Santiago tiene una pregunta. Entonces, escuchamos, Santiago. Son dos, pero corticas. La primera es cuando ustedes hacen estas simulaciones de cambio de costos, veo que ignoran como costos laborales. Si mal no entiendo, yo puedo ir a comprar una bolsa del alimento empacado y ya, pero lo que ustedes me piden es que ahora vaya aquí a la plaza, le pida no sé quién la yuca, no sé quién el frijol y como que los mezcle, o sea, como que si no tuvieron en cuenta esos costos laborales. Y lo segundo es que mencionan que usan precios corabastos, pero quería ver si tuvieron en cuenta, o si ya los precios de corabastos tienen en cuenta el transporte del municipio, pues para que esté en el municipio. Listo, entonces respecto a la primera pregunta, es cierto que no tenemos en cuenta como factor el trabajo, pero eso es producto de que en la discusión con el técnico, él mismo nos dijo que lo omitiéramos y que tomásemos como costo principal la comida. Que de acuerdo con usted no es lo más óptimo porque pues, el trabajo de todos vale, pero es un supuesto grande en términos de eso. Hay una ventaja respecto a las recetas que nosotros encontramos y es que hay toda una guía para hacerlo en casa, entonces no hace falta tener una fábrica procesadora ni nada, pues ellas mismas lo podrían hacer en sus hogares. Y ahora en cuanto al transporte, no estamos teniendo en cuenta costos de transporte, pues hasta el municipio o hasta las fincas. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien desea hablar? Perdón. Sí, ahí quería complementar a Juan Pablo con la respuesta. Y es un poco, digamos, ambas se responden también con el hecho de que uno de los puntos de nuestra propuesta es el hecho de que queremos aprovechar la producción de otros cultivos dentro del municipio, el comercio que se está dando dentro de la plaza, para que uno se formalice un poco en los contratos entre productoras de huevos y productores de otros cultivos, de manera que se tenga seguridad a un precio y una cantidad a la que se pueda adquirir cada producto. Y esto también, digamos que respondería un poco a la parte de costos del transporte, ¿no? Porque entendemos que las vías dentro del municipio no son las mejores, pero si el intercambio se está dando ya los fines de semana en la plaza, entonces como que esto no incurriríamos en un costo adicional de transporte en cuanto al reemplazo de alimentos, por así decirlo. Gracias, María Fernanda. Siguiente, Camila, escuchamos tu pregunta. Gracias, pues gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta con respecto a uno de los supuestos, que es el hecho de que se puede aumentar el precio teniendo en cuenta que es una producción orgánica. Digamos que esto es cierto dependiendo del mercado en el que se comercializa. Si esto no fuera cierto, porque digamos que lo que uno puede evidenciar es que en un mercado local, en una población como esta, no se valora, digamos, el tema orgánico como puede pasar acá en Bogotá o en otra parte. ¿Cómo creen ustedes que se puede sustituir esto o qué hacer como para poder compensar, digamos, que fallara ese supuesto? Hay una cosa importante, es que una de las cosas que nos decía el técnico de Alpina es que si bien parte de esta producción está siendo comercializada directamente dentro del municipio, las productoras también están yendo a un municipio aledaño de La Vega y en esa medida lo que ellas están reportando es que
o sea, básicamente que no están dando abasto, que en este momento la producción de huevos que tienen, ellas van y se les acaban completamente. Entonces, en esa medida, nosotros estamos suponiendo que hay un poquito de poder de mercado en cuanto a que si ya de por sí se les están acabando todas sus existencias y todo lo que están llevando a la vega, pues no es tan difícil hacer el supuesto de que si tienen un poquito de poder de mercado, de poder decir, este es un huevo de un poco mejor calidad, en esa medida te voy a subir un poquito el precio. Y compañera Mafe, creo que también tiene algo que decir. Sí, ahí para agregar rápidamente, de nuevo con la misma conversación del técnico, nos mencionó que entre los suplementos que le están dando junto con el concentrado, les dan acedero, se llama, y esto hace que el color de la yema mejore y en este momento esos huevos ya se están vendiendo no como industriales, sino como semi campesinos, por así decirlo, entonces ya se están vendiendo a un precio mayor. Entonces esta posibilidad no es como estimada, como ilusa, sino que ya se está, o sea, como que ya tenemos pruebas de que se puede. Y adicional a eso, pues, o sea, como que en parte por eso hicimos la verificación de cuál era el nivel de productividad necesario como para sopesar el diferencial en precios. Entonces, en caso de que no pudiesen llegar a venderlo al mayor precio, entonces ahí lo que tendrían que preocuparse es que las gallinas sean suficientemente productivas y que estén más o menos como al 79% de productividad las gallinas para que logre haber como un diferencial pues, a la hora de sustituir o no sustituir. Listo. Muchas gracias, Juan Pablo. A continuación, la pregunta de Elba. Bueno, a María Fernanda, María José y a Juan Pablo, mil gracias por la presentación. Quiero felicitarlos. Me parece que es un reto con hipótesis planteadas bastante claras. Me parecen muy interesantes los escenarios que plantean de la producción en finca y de la producción también comprando, digamos, en la misma región. Parece que son mecanismos que pueden funcionar en estos territorios en particular. Me gusta el análisis que han hecho referente al tema del precio, igualmente el análisis que hicieron con base en el tema de la, seguramente, disminución de la producción, pero también la disminución de los costos de producción que al final permite de alguna u otra manera ser compensada con esa disminución en costos de producción, pero también con el mayor valor del precio por ser un producto, digamos, especial. Yo creo que han hecho análisis muy pertinentes para el reto, para soportar y sustentar el ejercicio. Y considero que el camino es ese, es una producción, digamos, más en finca, más local, que permita al final reemplazar la utilización del concentrado, digamos, industrial para darle algún término. Demuestra que revisaron muy buena literatura, pues ahí uno puede percibir información específicamente de la FAO, del IICA, de organismos que han estado metidos muy en serio en este tema, y entonces quiero felicitarle por ellos. Las preguntas sobrarían, es seguramente algunos ajustes en algunas de las hipótesis, etcétera, pero me parece que está muy bien logrado el reto. Gracias por tus comentarios, Albert. Muchas gracias. Y finalmente escucharemos a Margarita si tiene algún comentario o pregunta. Yo también los quiero felicitar, la propuesta es muy buena, tal vez tendría algunas sugerencias más de presentación. Me parece que la presentación está bastante concentrada en mostrar cifras, lo cual es muy bueno y se nota que le apuntaron a las cifras que eran relevantes para que nosotros entendiéramos cuál era la propuesta y la validez de la propuesta. Tal vez por una cuestión de tiempo, sí, por lo menos yo me perdí un poco en los supuestos que estaban utilizando para mostrar este supuesto aumento en los ingresos y mencionan que hay una reducción en la productividad, pero no sabemos de dónde viene, de dónde están sacando ese parámetro para mostrar que efectivamente esta es la reducción en la productividad. Entonces, el punto es, dado que están mostrando tantas cifras y que a nosotros nos gusta que muestren cifras, es importante también que sean muy cuidadosos en dejar claros cuáles son los supuestos que están haciendo por el camino para que nosotros sepamos cuáles son los posibles sesgos o los posibles riesgos que hay en interpretar estas cifras de una manera pues seria.
Y un comentario pequeño al principio, en la introducción mencionan que en el municipio se cultivan diferentes cosas, que lo principal es el café, pero que no hay diferencias en productividad. Yo sería cuidadosa al hacer esa afirmación porque las estimaciones de productividad son bastante difíciles de hacer. Seguramente con los datos que ustedes tienen no creo que hayan podido llegar a una estimación de productividad lo suficientemente precisa, y además el dato no es muy relevante, realmente no, para toda la historia que nos están contando y para la propuesta que nos van a hacer, realmente no es muy importante esa información, entonces yo omitiría eso. De resto creo que todo está muy bien. Gracias, veo que María José quiere hacer un comentario. Nada, creo que en cuanto a lo que nos dijiste, que tal vez fue un poco claro, me gustaría como aclarar un poquito lo de la productividad. En este momento, el concentrado que ellos están usando tiene una productividad más o menos del 80%, y nosotros asumimos que es posible que haya una disminución de productividad con nuestra propuesta. Sin embargo, el documento de la FAO no especifica de cuánto es este nivel. Entonces, en esa medida es que empezamos nosotros a hacer cálculos de, bueno, ¿cuánto se puede reducir la productividad de las gallinas sin que esto necesariamente perjudique los ingresos? Y es entonces que empiezan las cifras que nos da Juan Pablo de que, bueno, como pueden reducirse, si se reduce al 69%. Sin embargo, con nuestros cálculos de esta como receta que les estamos proponiendo, se podrían reducir hasta un 60% de la productividad y igual seguiría siendo rentable hacer esta sustitución. Entonces, ese es más o menos el punto que estábamos tratando de dar. Buenísima la aclaración, no lo había entendido así. Está muy bien que hagan ese ejercicio, dado que no tienen datos, entonces, ¿qué hacemos? Creo que lo hicieron muy bien. Muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Agradecemos a todos los grupos por sus sustentaciones. A continuación vamos a abrir un breakout room para que los jurados se ingresen, deliberen alrededor de 8 minutos para las 4:30 terminar anunciando el ganador. Entonces, muchas gracias. Si quieres, Cami, por favor, indícanos cómo se el breakout room. Ahora, los jurados les debe haber salido un pantallazo que diga join o ingresar, por favor. Gracias. Bueno, mientras ellos regresan, pueden apagar cámaras y todo. Escuchados. El grupo ganador. Bueno, pues antes de verdad darles las gracias a todos, creo que ha sido una muy buena experiencia, un ejercicio muy enriquecedor para todos. De verdad, muchísimas gracias por ponerle los ojos a esos municipios en el Cauca, que yo creo que de cualquier forma va a ser algo que les va a marcar y que les va a dar alguna inquietud para lo que desarrollen en adelante. Entonces, de verdad, pues muy contentos de haber participado de esto y anunciarles que por consenso hablamos sobre el ganador y creemos que el ganador es el grupo número 3. De verdad, felicitaciones, creo que hicieron un muy buen trabajo. Pues a María José, María Fernanda, aquí ya se me pierden en los cuadritos, pero eso, perdón, y Juan Pablo, muchísimas gracias y muchas felicitaciones por el ejercicio que hicieron. Eh, pues coincidimos los jurados en que estuvo muy bien pues la presentación, el planteamiento, la forma como lo abordaron, y pues creemos que puede también sernos de utilidad, que yo creo que pues que también es importante para ustedes pensar en que esto pueda darse. Entonces, pues ya buscaremos la forma de ver cómo le echamos un poquito más de cabeza y con los ajustes que se requiera, pues profundizar en esa propuesta. Entonces, muchas gracias. No sé si alguno otro de los jurados compañeros quiere decir algo. No, pues rápidamente felicitarlos, sobre todo
creo que todos los jurados valoramos mucho que hayan dado el paso de no caer en los lugares comunes, y en temas rurales el lugar común es la asociatividad, para pensar en realmente qué alternativas hay fuera de lo que siempre se intenta y claramente no funciona. Entonces, eso considero que es muy valioso y por eso los felicito. Buenísimo. Entonces, para cerrar el evento de parte del grupo directivo, felicitar al grupo de Sugre por haber sido el ganador. También felicitar a los dos finalistas que fueron seleccionados entre más de 60 participantes. Y agradecerles a todos, al jurado, a los participantes, a los equipos ganadores y también a Fundación Alpina por haber hecho este reto conjunto que creo que nos aportó mucho al ver problemas reales, ¿no? De una región tan distante a lo que acostumbramos a ver. Muchas gracias por asistir hoy a todos y tengan una feliz tarde. Hasta luego. También felicitaciones a ustedes por la organización y también sumarme al agradecimiento a la Fundación Alpina. Como parte de la Universidad del Rosario, estamos muy agradecidos con ustedes. No, a ustedes, muchísimas gracias. Yo quería darles de verdad toda la gratitud a la Universidad del Rosario, a toda la logística que hay detrás de eso. Allí hay un trabajo enorme que empezó hace muchos meses. Toda la disposición de los participantes fue enorme, la forma en cómo se articularon, cómo pudieron, a pesar de las circunstancias de la distancia y la virtualidad, se pudieron acercar realmente al territorio, cómo pudieron leerlo, cómo pudieron investigar y tenerlo en cuenta, y sobre todo valorar mucho el conocimiento. Yo creo que eso es como lo más importante de este evento, es conocer, investigar, incluso para quienes no fueron elegidos, eso que ustedes plantearon también hace parte de ese mundo del conocimiento que es tan importante para el desarrollo, para un buen vivir, para que todos tengamos un mundo mejor. Realmente es muy importante, y la investigación va a ser clave en esas posibilidades de unos mundos mejores. Yo de verdad quiero agradecer a la universidad, agradecer al grupo de estudiantes del foro que sé que han hecho un trabajo enorme en esa logística, y por supuesto a todos los participantes, porque todos y cada uno de ustedes, pues de todos los que participaron y dieron sus ideas, han de poder pensar temas prácticos. Eso es genial, y para la Fundación toda la participación es sumamente importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gilma, y a todos. Tengan una feliz tarde y que estén muy bien. Gracias a todos.